¿Recuerdas a Sandra Cuevas, la polémica alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, electa por el PRD, el PRI y el PAN, quien recientemente fue denunciada por policías de haber sido agredidos por ella y por otros servidores públicos, para lo cual ella, al evitar el proceso penal, ofreció disculpas en un atropellado proceso que finalmente logró librar y se mantiene actualmente en el cargo de alcaldesa? Bueno, entre los acusados de esta agresión hay otras personas, no nada más Sandra Cuevas. Otras personas como Marlon Ábalos García, coordinador general de Planeación del Desarrollo y Buena Administración. La alcaldía ha informado que Marlon Ábalos ha renunciado al cargo, y no por la agresión a los policías, sino por otra denuncia en su contra por amenazas y discriminación en contra de una ex trabajadora de la alcaldía identificada como Miriam. Por cierto, por si fuera poco, Marlon Ábalos renunció pese a que ya estaba suspendido del cargo, y recientemente se dio a conocer este video que te voy a mostrar en pantalla. De hecho ya lo habíamos visto anteriormente en su momento, en su oportunidad, que data del pasado 13 de septiembre, en donde se le ve amenazar e insultar a personal de un hospital por considerar que le estaban cobrando caro. 3 polémicas, una misma persona, ahora ex servidor público. Grábalo, para que vean que eres una pinche inepta, que eres un irresponsable, que son unos pinches rateros. Entonces así, y te vas a acordar. Porque son unos rateros. Porque tienes una ambulancia, del alcalde no hables, estúpida, porque no estás hablando con ella. ¿Qué te importa? Ponte a trabajar, pinche gata muerta de hambre, y vente ahorita y venme a dar la cara ahorita. Dentro de 2 días, el martes 5 de abril, se cumple un mes de la riña, registrada en el Estadio Corregidora, en Querétaro, capital, donde hubo una serie de agresiones en el partido de fútbol Atlas Querétaro. A la fecha han sido anunciadas 32 detenciones. Al menos de estos 32, 2 han sido liberados. Sobre el tema, el gobernador de Querétaro, el panista Mauricio Curi, aseguró que destituyó a 2 funcionarios de alto nivel, a su secretario de Seguridad Estatal y al titular de Protección Civil Estatal. Sobre este último, sobre el titular de Protección Civil, recordemos que él reconoció ante diputados locales que el día de la agresión él estaba en otra ciudad en un torneo de pesca. Diputado, como bien apunta de manera acertada, yo me encontraba en el municipio de Cadereyta, Montes, justamente atendiendo a una cuestión de carácter personal que, como bien lo mencionó, es un torneo de pesca. Sin embargo, quiero recalcar y ser muy puntual en que de manera precisa y constante tuve comunicación y coordinación con mi equipo de trabajo. A pesar de que han existido señalamientos de otros servidores públicos de que se trató de un pleito entre integrantes de diversos grupos delictivos antagónicos, lo que ocurrió en el Estadio Corregidora, las autoridades estatales no han definido este pleito como tal. Esto es parte del anuncio del gobernador precisamente sobre estos 2 despidos. La revisión de protocolos y el análisis normativo ha derivado en la conclusión de que hubo falta de planeación, ausencia de criterio y escasa capacidad de respuesta y medidas preventivas y emergentes que debieron tomarse. Estas responsabilidades recaen en entes privados, pero también en autoridades de seguridad ciudadana y de protección civil del gobierno del estado. El 5 de marzo falló el equipo en campo, pero también se rompió la cadena de mando. En virtud de ello, he ordenado la sustitución del secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Contreras Álvarez, y del titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Carlos Rodríguez de Vela. Sus reemplazos los daré a conocer el día de mañana. Y nos vamos al municipio de Álamo, en el estado de Veracruz, donde están en pleno carnaval. Este sábado 2 de abril, el abogado Juan Alberto Gómez, hijo de la ex alcaldesa Blanca Arminda Batalla,
fue atacado a tiros en la comunidad de la Camelia cuando asistía al carnaval con su familia. Los agresores se dieron a la fuga sin que al momento hayan sido informadas detenciones o del reconocimiento, vaya, la identificación de estos agresores. La historia de la víctima ha estado envuelta en varios escándalos. El año pasado fue acusado de ligas con la delincuencia organizada, lo cual negó con una serie de videos que subió a sus redes sociales. En agosto del año pasado murió su hermano por COVID-19. En el 2009 había fallecido ya otro hermano en el accidente automovilístico, de tal forma que él era el único hijo que le quedaba con vida a la exalcaldesa. Una exalcaldesa que, por cierto, cuando era presidenta municipal, fue acusada de corrupción y obligada a renunciar al cargo. Esa familia también estuvo envuelta en un escándalo en el año 2009, cuando se les escapó un hipopótamo de un zoológico particular. El animal sí fue encontrado por las autoridades, pero no pudo ser capturado, motivo por el cual lo mataron a tiros. Nada más. Vaya por la cámara. Pero por la cámara. ¿Por qué lo van a enterrar? No lo consume. Pero aún así con esa mandíbula. Ahora sí, 1, 2, 3. Ahora sí se venga. Ahora que venga. Ahora se venga. La Fiscalía del Estado de Michoacán ha informado que este sábado 2 de abril fue encontrado el cuerpo del síndico de Cuitzeo, Francisco Díaz Rodríguez. De manera preliminar se informó que el hallazgo ocurrió en la carretera Morelia-Salamanca y que la víctima estaba a bordo de su vehículo. Este hecho viene en medio de una escalada de violencia en el estado, con casos recientes como el ataque en un palenque clandestino, del cual te he platicado ampliamente en varios videos en este canal, o como el de los 2 enfrentamientos registrados también este sábado 2 de abril en los municipios de Zaguayo y Jiquilpan, tema del cual te platiqué en este video que ves en pantalla. Te dejo el link, los links de todos estos temas últimos en la descripción de esta transmisión, así como irás viendo aquí en la esquina superior derecha una serie de ligas por si te interesa más información sobre el tema. A unos días de Semana Santa, en Acapulco, Guerrero, uno de los municipios más visitados en esta temporada turística y más visitados del país, ha sido reportado, vaya caso, vaya historia. Todo inició en el restaurante Paseo del Pescador, en Playa Manzanillo, en Acapulco, Guerrero. Hombres armados llegaron y atacaron a 2 comensales a tiros. Tras escuchar los disparos, en el lugar se movilizaron elementos de la agencia del ministerio y policías municipales. Ellos estaban cerca de la zona y buscaron y persiguieron a los agresores. A la altura ya de Playa Honda, cerca del Club de Yates La Marina, al menos 4 agresores fueron alcanzados por las balas de las autoridades. 3 de ellos murieron, 1 resultó herido, según lo ha confirmado la Fiscalía del Estado de Guerrero, luego de que hubo una danza de cifras en donde se habló inicialmente de 2 abatidos y después de 4 abatidos. Bueno, fueron 4 los alcanzados por las balas, 3 de ellos abatidos, 1 hospitalizado. Todo esto ocurrió pues a plena luz del día, en pleno fin de semana y ante la sorpresa de turistas, quienes compartieron en redes sociales parte de lo que se vivió en Acapulco este sábado 2 de abril. Te muestro el ambiente de este lugar turístico en medio de esta crisis. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana con más información. Gracias. Ya, ¿no?